Hola, buenos días, espero que todos estén muy bien. Quiero aclarar que el día de hoy tenía toda la intención de que Erika nos platicara la experiencia que vivió el fin de semana en Teotihuacán con no sé qué actividad fue, Erika. Es una ceremonia que se llama Teotlac, que pues existen vestigios que se llevan a cabo desde los incas, pero hay información Incas de desde los Perú. incas. Uh-huh. Bueno, el hecho es de que yo tenía la intención de que ella hablara al respecto el día de hoy, pero le pedí que mejor lo haga el viernes o el jueves, que se suba el viernes, porque decidí que quería yo hablar de una cosa que me parece importante e imperdonable. Y es que encontré un artículo el viernes o el sábado de la mañana que escribió Ricardo Salinas Pliego, que como todos saben y si no les informo, es el dueño de Banco Azteca. Y él escribe un artículo literalmente donde dice que el INE debe morir y debe desaparecer. Y entonces me pareció verdaderamente grave que se dé una afirmación de esa índole por un individuo que verdaderamente, pues sí, tiene mucho dinero y tiene un gran peso, digamos, en las decisiones que se toman inclusive en el gobierno, pero también me parece que no se vale, primero, que afirme de una situación tan delicada y segundo, con una falta de información correcta. Entonces, primero que nada, me permití, como siempre, investigar cuáles son los antecedentes del INE, cómo se forma, o sea, qué tiene derecho, cuáles son sus obligaciones, responsabilidades, etcétera. Porque el señor Salinas, lo digo en el texto después, pretende decir que el INE ha sido secuestrado por sus patrones, los partidos políticos, y que falta para lo que fue creado y que no es democrático, etcétera, etcétera. Entonces, empezaré por definir los antecedentes del INE. Los antecedentes del INE son el Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral, cuyas siglas son IFE, y que todo el mundo seguro se acuerda de ello, fue un órgano constitucional autónoma encargado de organizar las elecciones federales, es decir, era el responsable de la elección del presidente de la República, de los diputados federales y de los senadores federales. Y fue la máxima autoridad en materia electoral en México durante el periodo del 11 de octubre de 1990 al 4 de abril del 2014. Nació como resultado de los conflictos postelectorales del año 1988. Y para que se acuerden los que seguramente no se acuerdan o no quieren acordarse y se enteren los que no habían nacido, en 1988 eran candidatos a la presidencia, por un lado Carlos Salinas de Gortari y por el otro, no recuerdo quién era, del PAN, pero del PRD era candidato Cuauhtémoc Cárdenas. El presidente de Gobernación, perdón, el secretario de Gobernación era precisamente el señor Bartlett. Y entonces se habla de quién sabe qué pasó, pero resulta que en esas elecciones, ¿qué creen? Que se cayó el sistema. Y con eso de que ya todos dependemos de las cuestiones cibernéticas y de cómputo y de todo eso, pues se cayó el sistema. Y cuando ya se recuperó el sistema, pues ya decidieron de que había ganado Carlos Salinas de Gortari, el representante del PRI, y siempre se habló de esa caída del sistema. Por eso, para muchos de nosotros, me estoy saliendo del tema, pero luego regresaré, por eso se sorprendieron muchos, y yo también, de que ahora resulte que el señor Bartlett, que era un vendido del PRI,
resultara de que ya se volvió senador del PT y ahora es ni más ni menos que el director de Comisión Federal de Electricidad, y se habla de la ley Bartlett cuando se está hablando de la ley para la reforma eléctrica, que por cierto, bravo, ayer no logró pasar porque la oposición ahora sí se puso las pilas, se quedaron a dormir en el lugar del Congreso, y ayer hubo la votación y no lograron los de Morena lo que ya sabemos que es la votación calificada. Bueno, entonces a raíz de todo esto que pasó en 1988, se dijo, bueno, tenemos que tener algo que evite estas situaciones anómalas y que puedan inclusive considerarse ilegales. Entonces, como motivo de esta provocación, se hicieron una serie de reformas a la Constitución Política, aprobados el 4 de abril de 1990 y publicados el 6 de abril de 1990. Quiero recordarles, cuando se habla de publicados, es que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hasta que no se publica, mientras no esté publicado, digamos, no es oficial hasta que está publicado en el Diario de la Federación. De eso también hablamos, de todos los procesos de los tratados, que en otro momento lo volveré a hablar. Entonces, el 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral, el IFE, se constituye formalmente como un organismo imparcial que dote de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales, lo cual lo ha distinguido como uno de los pilares en la construcción de la democracia de nuestro país. El IFE fue la máxima autoridad en materia electoral en México hasta el 4 de abril del 2014, cuando se da la reforma política electoral impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, y se acuerda la disolución del IFE para que sea sustituido por el Instituto Nacional Electoral, conocido como INE, que es una nueva institución que se crea para sustituir, repito, al IFE. Retomando, cuando estaba el IFE, o sea, antes de que se convirtiera el IFE en INE, desde 1996, el IFE adquiere plena independencia del Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que desde 1996 el IFE se convierte en una institución constitucional autónoma, de la que ya hablé más de una vez cuando se habló hasta el cansancio de la famosa revocación de mandato. El hecho es de que desde 1996 se convierte en autónomo, y desde entonces el consejero presidente es un ciudadano elegido para este cargo por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Recuerden lo que se llama votación calificada, que es lo que pasó ayer con la reforma eléctrica. Es decir, que para que sea válido y se convierta en la iniciativa en una ley, debe tener el voto de por lo menos 2/3 partes de los diputados que están presentes en el momento en que se va a hacer la votación. El IFE tenía como órgano máximo de dirección a un Consejo General que en ese entonces estaba formado por 9 consejeros electorales con voz y voto, designados igual en mayoría calificada por la Cámara de Diputados, de los cuales uno de ellos era nombrado el consejero presidente. Su renovación de estos consejeros
era escalonada cada 3 años y duran en su ejercicio 9 años en total, salvo el consejero presidente que debía estar cuando era el IFE 6 años en su cargo, de acuerdo a lo que se estableció en la Cámara de Diputados. Insisto en que todo fue decisión de la Cámara de Diputados para rebatirle al señor Salinas Pliego todo lo que él afirma, mostrando su absoluta ignorancia de lo que es la Constitución, de lo que son las leyes y lo que debe ser la tan cacareada democracia en nuestro país, que lamentablemente la usan cuando les conviene y cuando no la ignoran. También el IFE estaba formado con voz, pero sin voto, un representante por cada una de las fracciones de cada una, déjeme ver, me perdí, de las fracciones parlamentarias, es decir, ¿qué tenemos por fracciones parlamentarias? Está las representantes del partido que es el oficial, y las fracciones parlamentarias son el partido oficial y la oposición. Entonces debía haber una representación tanto de la oposición como de la oficialidad, digamos, legislativa, así como por un representante de cada partido político nacional registrado. Y a propósito de esto de registrado, me permití averiguar qué es lo que debe pasar para que un partido político sea registrado. Y encontré que un partido político es una organización de ciudadanos que cuenta con 3,000 militantes en por lo menos 20 estados de la República, o que tenga 300,000 militantes por lo menos en los 20 estados federales. Es decir, para que se pueda registrar un partido político debe tener estas características. Y agregaré también, aunque no viene al caso, que para que un partido político siga manteniendo su registro en cada elección debe contar por lo menos con el 3% de los votos de la elección que se lleve a cabo, ya sea la elección presidencial, ya sea una elección gubernamental o de diputados, senadores, etc. Entonces, volviendo al tema, se debe tener el IFE y luego el INE tiene representantes de cada uno de los partidos políticos registrados. Y por último hablaremos de que el secretario ejecutivo era parte integrante del Consejo General como su secretario general. Cada entidad federativa, es decir, cada estado de la República, contaba con un consejo local y una junta local ejecutiva. Existían en el país 32 consejos distritales y 32 juntas distritales ejecutivas. Es decir, una junta y un consejo por cada estado, que incluía a la Ciudad de México. Las atribuciones del IFE tenía las actividades relativas a la capacitación electoral y educación cívica, la geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos, y al padrón electoral, entre otras más. Yo no quise entrar en detalle de todas porque son bastantes. En el 2014, con base en el acuerdo que se conoce como Pacto por México, se propuso crear una autoridad electoral, pero de carácter nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener carácter nacional
iba a tener ascendencia también en esos 32 juntas distritales ejecutivas. No iba a ser nada más a nivel federal, sino que iba a participar en todo lo que se refería a elecciones electorales de cada estado. No sé si quede claro, espero que sí. Bueno, y entonces resulta que también se iba a encargar de las elecciones federales, de las elecciones estatales y de las elecciones municipales. A partir de esta base, diversos actores políticos fue que sugirieron la creación del Instituto Nacional Electoral, que conocemos como el INE. El 3 de abril del 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el cual se nombraban a los nuevos consejeros, que ya con el INE eran 11 en vez de 9. Y nace lo que se conoce como, les repito, el Instituto Nacional Electoral, es muy importante decir esto, como uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente público encargado de regular los procesos electorales de participación ciudadana y normar las directrices a las que se sujetarán los participantes de todo esto anteriormente mencionado. Además de organizar las elecciones, en todo el territorio nacional intervienen en otros procedimientos de participación ciudadana, como son las consultas populares, como la que acaba de tener lugar, los procesos de revocación de mandato, lo que no tuvo lugar, porque no fue una revocación de mandato, sino una payasada que fue la ratificación de mandato, y también de iniciativas ciudadanas. Además de estas facultades para intervenir en las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos, si así lo consideraban ellos, es decir, si un partido político consideraba importante o interesante que participara el INE en las elecciones de sus dirigentes, el INE podía hacerlo, estaba dentro de sus funciones legales como organismo definido por la Cámara de Diputados, repito. También se encarga de emitir, y eso es fundamental, se encarga de emitir a través del Registro Federal de Elecciones las credenciales para votar. Y esta credencial se ha convertido en la identificación oficial que cada mexicano, una vez que cumple 18 años, tiene en todo el territorio nacional. También tiene como función vigilar el uso de los recursos públicos entregados a los órganos electorales y partidos políticos. Quiero que quede claro, una cosa es que esté encargado como organismo autónomo de ejercer el gasto del presupuesto, y otra cosa es que ellos definan el presupuesto. El presupuesto, como lo vimos en diciembre de 2021, lo define el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, que, si queremos recordar, le recortaron al INE 4,000 millones de pesos cuando una de sus funciones del 2022 es llevar a cabo las elecciones de 6 estados de la República. Y luego salieron con la batea de babas de que además tenía que encargarse de llevar a cabo la famosa consulta de revocación de mandato. El organismo se creó con la reforma constitucional publicada el 10 de febrero del 2014
y el 3 de abril de ese mismo año, Lorenzo Córdoba Vianello o Vianello, no sé cómo se pronuncie, fue elegido como el primer presidente consejero del INE, de manera que inició formalmente operaciones el 4 de abril del 2014. Entonces, esto que les acabo de decir es el marco legal, el marco jurídico en que se basa la existencia del Instituto Nacional Electoral. Al respecto, me voy a permitir decirles que el señor Salinas Pliego consideró que el INE debería desaparecer porque según él, según apareció en su artículo en el Universal, ¿de qué fecha? Del 29 de marzo, y entonces él dice que el INE se encuentra secuestrado por los dueños, entre paréntesis, partidos políticos, que protege intereses oscuros, opacos, que no es democrático y no representa de ninguna manera los intereses de la sociedad. Es más bien una figura muy lejana de las personas, incluso más que las figuras de los políticos. También asevera que el INE son una clase de burócratas que se se asignan a sí mismos 7,000 millones de pesos por año y solo buscan proteger sus intereses. Además, asevera que la legislación que da vida al INE lo ha vuelto una pesada máquina burocrática que la obliga a entrometerse en ámbitos que no le corresponden. Y entonces, y otra serie de cosas más que la verdad no voy a estar perdiendo el tiempo en eso, pero entonces este brillantísimo señor concluye que entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe surgir de las cenizas del viejo INE? Porque para él el INE ya es viejo, obsoleto, que no cumple con sus funciones, que se está aprovechando y que está contribuyendo a que no exista la democracia en el país. Y entonces propone un nuevo instituto que refleje un nuevo arreglo social para garantizar la verdadera democracia en México y lo vuelva funcional, legítimo y tecnológicamente adecuado al siglo XXI y sobre todo creíble. Un nuevo instituto que sea regido por leyes sencillas, claras, transparentes y aplicables al México del 2021. Un nuevo instituto que esté sujeto a contrapesos de la sociedad y que tenga un perfil estrictamente ciudadano. Además de que sea un nuevo instituto que sea completamente independiente y libre de los dueños, es decir, de los partidos políticos. Quiere decir que garantice los derechos de los ciudadanos y no los intereses oscuros de los partidos. Y un nuevo instituto con un marco legal que lo obligue a enfocarse a asuntos estrictamente electorales. Sigue proponiendo una serie de cosas, que un nuevo instituto con un presupuesto adecuado a las graves carencias de la sociedad, y si queremos construir un país democrático y próspero, debemos comenzar ya juntos y lo debemos hacer con estos 7 puntos que menciono anteriormente. Todo lo que dice que debe tener un nuevo organismo, todo lo que él alega,
es exactamente lo que hace el INE. Es exactamente con lo que cumple el INE. Y si para él somos secuestrados por los partidos políticos, esto quiere decir que en este momento estamos secuestrados por Morena. Porque al buen entendedor, pocas palabras. Morena es el partido político en el gobierno y Morena está manejando nuestros intereses a su gusto, no a gusto de la población, que fue quien los eligió, no, a su gusto. Y ahora el drama, todo mundo de Morena se corta las venas porque no pasó la reforma eléctrica y en la mañanera de hoy el presidente dijo de que la oposición había traicionado a la nación. Es el colmo del cinismo, el colmo del cinismo. Y ahora me pueden decir, bueno, Salinas Pliego tiene el derecho de escribir y de decir todo lo que quiere porque vivimos en un país libre democrático donde hay libertad de expresión. Perfecto, entonces yo, siguiendo la línea de acción del señor López Obrador, que tanto escándalo armó para que el señor Loret de Mola presente sus ingresos, yo también digo, para que este ojete abra la boca, que preséntate sus ingresos. Porque el señor Salinas Pliego, como los grandes ricos de este país, parece que no tienen llenadera. Porque es el colmo de la vergüenza que este señor se atreva a hablar en contra del INE cuando no ha hecho más que gozar de toda una serie de privilegios, porque se comprometió López Obrador a una serie de cosas con él, porque Salinas Pliego lo apoyó en su campaña. Y por eso, y lo que estoy diciendo, se publicó, se escribió y no estoy descubriendo el agua tibia. Se aseveró que el compromiso de López Obrador con Salinas Pliego era que iba a nombrar a Esteban Moctezuma como secretario de Educación para que en un momento dado pasara el tiempo y entonces, como un gran beneficio para los maestros, el secretario de Educación iba a lograr nuevamente que los maestros tuvieran su propio seguro de vida o yo qué sé qué. ¿Y quién creen que está encargado de ese segurito de vida? El Banco Azteca. Además, ¿quién cree que maneja por lo menos la mitad de todo el rollo de las credenciales del bienestar que los viejitos como yo recibimos? Pues Banco Azteca. Mi credencial del bienestar por la tercera edad es de Banco Azteca. Todavía se siente con la desvergüenza de aseverar que el INE no está cumpliendo con sus funciones cuando hizo hasta lo imposible para que la famosa revocación de mandato, que fue una payasada, se hiciera cuando no solamente le habían recortado sus recursos, sino no hubo quien respondiera a sus llamadas de auxilio cuando pidió que lo apoyaran para que cumpliera con la Constitución, que dice que una consulta debe cumplir exactamente con lo mismo que se llevó a cabo en la última elección, que fue en junio del 2021. Entonces, ¿de qué se trata cuando sueñas mexicano? Estoy de acuerdo, cada quien que publique lo que se le da la gana en el Universal, si le dan chance, en el Excelsior, etcétera, ¿sí? Pero con un demonio, que lo hagan con bases, que lo hagan informados y que no hagan el ridículo. Caramba. ¿Qué opinas? Wow. Qué tema, Miriam, y que te agradezco esta una y otra vez las clases de historia que nos brindas, y que es algo que nos debe impresionar a todos, porque gracias al INE, digo, hablando históricamente, podríamos pensar que la democracia toma lugar en Francia, si no mal recuerdo, ¿no? A través de la Revolución Francesa, pidiendo libertad, igualdad y fraternidad, y pedir este voto, este sufragio, una palabra que también Miriam nos ha enseñado, este sufragio que es votar, de una manera equitativa y de una manera transparente,
cuestión que no se ve, no por el INE o por el IFE en su momento, sino por las personas del poder que el mismo Salinas Pliego está hablando y que él es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues mucho que estudiar y mucho que defender a nuestro país y a las instituciones que todavía quedan vivas. Que quedan vivas. Exacto. Sí, porque bueno, llegaron como yo digo, como la Koblenz, la devoradora, desde el 2019. Y para colmo nos llega la pandemia y entonces se oculta con el pretexto de la pandemia todas las porquerías que se vienen haciendo en el país desde el 2018, que logró la presidencia López Obrador y su ¿cómo se llama? Su partido, empresa, movimiento, whatever, se apoderó. Ellos sí secuestraron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, lamento muchísimo lo que pasa. Y voy a ser muy justa porque voy a interrumpir un poco todo este rollo para cambiar de tema, así rapidísimo, porque esta mañana me dio muchísimo gusto saber que en la cuestión de exportaciones, importaciones, ¿se acuerdan que hace poco les dije que yo ya quería dedicarme, pero no hay manera? Salud. Gracias. Quería dedicarme a destacar las bonanzas y buenas acciones que pasan en México. Y me acabo de informar esta mañana de que todo lo que se refiere a la exportación agrícola ha superado la importación. Esto quiere decir que que nuestras exportaciones en el campo de la agricultura han sido mayores que lo que hemos importado y que era una de las promesas que López Obrador había hecho al inicio de su mandato. Y me encanta saber eso. Si es por políticas que decidió el secretario de Agricultura, que tan ni aparece, que ni su nombre me sé, porque el señor, o sea, parece ser que cuando se hacen las cosas bien, no hay por qué mencionarlo. No sé quién, sí sé, pero no lo voy a decir. Hay una persona que sostiene que lo que se hace bien no tiene por qué mencionarse porque así debe ser. Y que lo único que se debe distinguir, destacar para que se corrija, es lo que se hace mal. Bueno, pues corrijámoslo, pero no destruyéndolo, como lo dije cuando hablé de la reforma eléctrica en noviembre, que ayer me tomé la libertad de volver a subir esa entrevista en Facebook, porque desde noviembre estoy aclarando por qué la reforma no debería de darse y afortunadamente ayer se me dio la razón. No es que ya yo, me sienta la mamá de los pollitos, porque no es para mí, pero es para el bien del país, ¿sí? Y eso demuestra que sí tenemos la esperanza de que en un momento dado sigan teniendo actitudes más que actividades de coalición más que de enfrentamiento, y que la oposición, aunado o unido con los organismos no gubernamentales de los que hablé hace dos entrevistas, porque la última fue hablar de la Pascua judía, de la Pascua de Resurrección, y que nos aboquemos a platicar con la gente y decirle, mira, esto es así y así. ¿Tú cómo la ves? Escuchar su punto de vista y respetarlo, compartiéndolo con un punto de vista de una persona que a lo mejor coincidimos y a lo mejor no, y a lo mejor él me convence a mí o ella, o yo los convenzo a ellos. Probablemente sea yo la que convenza porque simplemente tengo muchos años más de experiencia, porque tengo interés, estudios, conocimientos y amor por México. Eso lo voy a repetir hasta que me muera. Si no hay amor, no hay nada. El amor te lleva a tener una acción ética, el amor te lleva a tomarle la mano al otro, y el amor te lleva a ser una buena persona. Y es lo único que necesitamos.
No necesitamos genios, no necesitamos personas con inteligencia de arriba de 140, no necesitamos... Ni sabios ni ricos. Ni sabios ni ricos. Necesitamos personas decentes que estén dispuestas a trabajar por el bien del país. Al trabajar por el bien del país, automáticamente se trabaja por el bien propio. Miriam, pues yo te quiero comentar que gracias a estos 52, ¿verdad? Hoy es el 52. Es en el... Es el video número 52, el de hoy. En la comunidad anahuaca a los 52 años le llaman los tlalpili. Sí. En este caso este atado sería atado de videos, de programas para todos nosotros. Y te quiero contar que pues justo en este fin de semana que fui a Teotihuacán y tuve oportunidad de convivir con la comunidad, hay que tomar mucho en cuenta que es muy diferente hablar con una persona de la ciudad, de Monterrey, con una persona con licenciatura, con un doctorado o con una persona que trabaja en el campo, que mis respetos para esas personas, de verdad que son las personas más trabajadoras, más nobles y más fuertes que he conocido, más de mucha voluntad. Guerreros. Y platicando con ellos de la revocación, porque pues se conoce lo que se tiene a las manos, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues el Canal 2, el 5, y pues por lo que ven, ¿no? Justo eso es lo que quiero compartir, por lo que ellos alcanzan a ver. Y que la gente de Tecámac, en este caso, si tienen la oportunidad, es un municipio que está al norte del estado de la Ciudad de México y pues yo tengo 27 años, entonces es muy poco lo que yo les podría comentar en cuanto a desarrollo o lo que puedo alcanzar a ver, pero a diferencia de años de mi niñez ahora, entiendo cuando se refieren a lo que a ser un país centralista. Y también fue justo algo también que comentaba Obrador, quería descentralizar el país, y a mí me da mucho gusto ver a la gente de Tecámac, de Nextlalpan, de Zumpango, o sea, por primera vez en la vida, con carreteras limpias, con carreteras pintadas, alumbradas. ¿Por qué? Porque pues todo va para el aeropuerto, pero para la gente de estos espacios esto significa esperanza. Un lugar, o sea, una posibilidad. Sea el gobierno o sea la misma gente que de verdad se está esforzando, es una posibilidad para tener trabajo, seguridad. Ya ni hablemos de eso, de alumbrado, o sea, que tengan sus calles alumbradas para ellos es, wow, algo está pasando. Y tuve la oportunidad de pasar por el aeropuerto y ver las carreteras, los puentes, o sea, toda esta civilización que el Estado de México, al menos desde de ese lado, ¿no? De Catepec para allá, que es una parte que para mi parecer era muy olvidada. Hoy en día verla con el pequeño progreso, pues es algo. Este progreso al que hablas es porque es la carretera al nuevo aeropuerto. Uh-huh. Y tanto el aeropuerto, tuve la oportunidad de pasar por el Museo del Mamut, que está bellísimo. Antes de llegar al aeropuerto, el Museo de Aviación o de, no sé, no me acuerdo cómo le llaman, pero igual que tienen todo lo militar, todo el museo de los aviones, de lo que la historia, todo lo tienen ahí, y es de verdad, se siente, en cuanto llegas al lugar se siente el orden. Entonces pues no dudo, porque también escuché a voces que como el gobierno no se está dando abasto con la gente que encuentran para construir tanto el espacio del aeropuerto como todo lo que está alrededor, se está dando una lavada de dinero impresionante, a tal grado de que todo lo que se está construyendo se está consiguiendo por gente de afuera, entonces no te entregan ni notas, todo te pagan en efectivo, y tú, herrero, que te encontré en
o tú carpintero o tú constructor que te encontré en algún pueblo por ahí, quieres trabajar, va a haber trabajo, te voy a pagar muy bien, pero no te voy a dar ninguna nota. Entonces, ¿esto qué refiere, no? ¿Qué está pasando con el gobierno y con su administración? Pero pues por el otro lado agradezco que la civilización esté llegando a otra parte que no sea solo la Ciudad de México. Eso quiere decir que el gobierno está teniendo partes positivas y unas partes negativas. Y qué bueno. O sea, yo me alegro de que haya cosas positivas de todo lo que prometió López Obrador. A mí no me causa enojo porque yo no lo quiera, de que chin, si está haciendo las cosas bien y ya no lo puedo criticar. No, ojalá y todo fuera así. Y ojalá, y no nada más hubiera 3 proyectos faraónicos, ojalá y fueran 15, no tan faraónicos y que entonces se repartieran en todo el terreno nacional, el territorio nacional. Pero es maravilloso lo que estás hablando y yo espero que la próxima, el viernes, bueno, el jueves grabamos y que nos cuentes ya en detalle todo esto que viviste y que, porque me parece también muy importante, no nada más que estemos informados de lo que pasa en este país, sino de todo lo que pasó, lo que hemos heredado, y yo me incluyo, aunque mi ascendencia sea europea, de lo que hemos heredado de los pueblos originarios. O sea, afortunadamente Erika está viviendo esa experiencia y está teniéndola, y lo más maravilloso es que estamos teniendo la oportunidad de que la comparta. Entonces, pues yo creo que no tenemos más que agradecer a la vida, sí, a ustedes que nos están recibiendo, que nos están escuchando, y agradecer también si tienen algún comentario o una pregunta, alguna cuestión que quieran enriquecer, con mucho gusto. Aquí estamos, como lo dije desde el principio, mientras no insulten y no agredan, lo que necesiten estamos para servirles. Así que agradezco, que tengan buen día, abrazos como siempre, que Dios los bendiga. Y bueno, sobra decir, si quieren suscribirse, si quieren dar, ¿qué se llama? Comentarios, likes. O likes, pues gracias. Muchas gracias, que tengan un muy buen día y que nos Dios vemos el viernes. Yes.